al doctor Hugo Salinas, sacrificando su descanso en el viejo continente. Doctor, tiene la palabra. Adelante. El micrófono no funciona. Magali. ¿Aló? ¿Me escucha ahí? Ahora sí, adelante. Sí, Ok, ya. Mire, yo voy a comenzar justamente agradeciendo a Walter Reynal, la introducción, porque es mi introducción en realidad. Estoy plenamente de acuerdo con lo que él ha dicho, ¿no? Los políticos ingresan a la silla presidencial y después no saben qué hacer y hacen cualquier cojudez. Y eso es la realidad de toda la República, incluido la última de Massa, es un continuismo de esa forma de gobernar, porque no tiene nada en la cabeza. Quieren llegar a la presidencia, pero no tienen nada en la cabeza para cambiar. Y eso lo estoy viendo últimamente en las propuestas que hay de unos y otros actualmente para el nuevo gobierno. Los líderes más connotados que puedo observar no tienen ninguna proposición para cómo hacer el cambio. Y esto no es solamente un problema de Bolivia, ni del Perú, que yo soy peruano. Es un problema a nivel mundial. Yo he vivido más de 20 años, ahorita sigo viviendo acá en Europa, he vivido bastantes años también en Estados Unidos, donde he estudiado y trabajaba. A mí nadie me ha financiado. El día trabajaba y en la noche y los domingos y todo era para estudiar. ¿Estudiar qué? ¿Cómo resolver ese problema precisamente? Porque desde muy joven estuve preocupado, me metí a la política y eso me ha costado varios años de prisión en el Perú. Pero al fin, y he llegado a ideas ya concretas. Concuerdo con Lucio cuando nos hablan de algunos conceptos del marxismo, y yo le tengo mucha admiración a Carlos Marx, porque después de él no ha habido ninguno que haya hecho investigación científica. Y Marx se ha dedicado y ha tomado un tema central dentro de su teoría, que es la plusvalía. Pero esa plusvalía, tal como él ha trabajado en todos sus libros, que yo los he leído, y artículos y todo, él lo que ha hecho es una teoría de la explotación del obrero. Ha demostrado fehacientemente cómo se explota al obrero. Pero muy poco nos ha hablado cómo se cambia esa situación. Y a eso yo le llamo una teoría del cambio. Desde esa época hasta ahora no ha existido ninguna teoría del cambio. Todos han sido, incluidos los marxistas, socialistas, siglo XXI y todo y el resto, lo único que han hecho es mejoras, algunos aditamentos y en la mayoría de los casos, y por desgracia, medidas populistas para quedarse en el gobierno año tras año. Y eso ha sido la desgracia de Evo Morales, la desgracia de Ecuador, la desgracia de Venezuela y de tantos otros. Entonces lo que tenemos que con seriedad proponer una teoría del cambio. Y esa teoría del cambio, como lo vieron en la imagen precedente, me ha tomado más de 40, 50 años a desarrollarlo, porque desde muy temprano me di cuenta que la teoría que tenía en la cabeza marxista no servía para poco cuando uno quiere cambiar su país. Yo, después de la revolución, de la gran revolución cubana y con la guerra de guerrillas que nos enseñó Che Guevara, pues inmediatamente nos lanzamos al campo a hacer la guerrilla. Tomé mi provincia con todos los amigos y me di cuenta que no sabía nada de cómo manejar un cambio. Entonces, eso yo pienso que es lo que tenemos que tener en mente. Eso es esencial. No se trata solamente de llegar al poder, sino desde que uno ya quiere lanzarse al poder, debe tener ideas claras de cómo cambiar. Entonces, quisiera la imagen precedente, por favor, Magali. Bueno, justamente ahí, la teoría que yo propongo, ustedes lo ven acá en el lado izquierdo, yo analizo a la totalidad de la actividad económica, cualquier acto económico, cualquiera que sea, vender una casa, hacer la producción de una chacra, lo que fuere, una fábrica, tiene dos elementos. Uno es el proceso de trabajo y otro es la decisión socioeconómica. Con el proceso de trabajo, lo que se hace es crear riquezas, producir bienes económicos. Y ahí entra el mercado.
El mercado es un elemento del proceso de trabajo. Y la mayoría de los izquierdistas y marxistas le tienen miedo al mercado. El mercado no es malo. El mercado es uno de los grandes logros de la humanidad. Eso no es una creación de los industriales, no. Es una creación de la humanidad. El que ha facilitado los intercambios y que ahora podamos comerciar de aquí hasta con el culo del mundo. Eso es importantísimo. No tiene nada que hacer con la pobreza, no tiene nada que hacer con la desocupación, nada. El que tiene que hacer con la desocupación es el segundo elemento que se llama la decisión socioeconómica. Y acá en estas imágenes les voy a mostrar claramente en nuestros pueblos originarios, el inicio de la humanidad, ya sea aquí en América Latina, en la Via Yala o en el mundo. Fíjense, en la primera parte, la primera imagen, vemos que hay señores que están allí recolectando, el otro está cazando. Eso es el proceso de trabajo, la creación de riqueza. Pero, ¿cómo se reparte esa creación de riqueza? En esos tiempos lo que hacían es esto, por ejemplo, en el caso del venado, ahí lo tenemos el venado, han puesto unos palitos ahí, la fogata, y toda la comunidad alrededor de eso, y todos, sin excepción, todos gozaban de esa riqueza creada. Eso se llama repartición igualitaria. Entonces, en esos primeros años de la humanidad, en los pueblos originarios del Tahuantinsuyo, existía eso, la repartición más o menos igualitaria de la totalidad de la riqueza que ellos tenían. Eso es lo que cree hermandad. No la huifala, no los ponchos y demás atuendos, lo que crea el fondo que debemos rescatar de ellos es justamente ese modelo, en donde hay la repartición igualitaria que es producto de la decisión socioeconómica, segundo elemento de la actividad socioeconómica. Entonces, con el primer elemento, el proceso de trabajo, por ejemplo, ahí es a mano desnuda. En los inicios de la humanidad es a mano desnuda porque no tienen ni siquiera todavía la flecha para crear su pan, su canasta de alimentación. Entonces, ahí tienen ustedes claramente los elementos con los cuales hoy día podemos resolver los problemas. Si sabemos hacer esa diferencia. Una cosa es el proceso de trabajo que sirve para crear riquezas y el otro es la decisión socioeconómica. Y en este cuadro, yo les presento el desarrollo de la humanidad y en donde está incluido también el desarrollo del Tahuantinsuyo, de los pueblos originarios. Fíjense. En el proceso de trabajo y el inicio de la humanidad es a mano desnuda. Enseguida vienen las herramientas, es otra manera de trabajar. Luego viene el proceso natural que es la tierra cultivable, de donde tanto hablamos ahora, por ejemplo, el Tahuantinsuyo, los pueblos originales, la propiedad comunitaria que se está tanto hablando, es el proceso natural de producción que es la agricultura, en donde lo único que se hace, y lo hacía, es reproducir lo que la naturaleza producía. Por eso es que hay ese amor a la mamapacha, justamente por eso. No es por otra cosa, un pensamiento cósmico, no. Es porque la tierra cultivable era el elemento fundamental de la creación de riquezas y del bienestar de la población. Y en aquellos tiempos había bienestar porque había repartición igualitaria. Luego, fíjense, ahora pongámonos en tiempos modernos, actuales. En tiempos modernos, actuales, es esta la aplicación concreta de la proposición que yo les hago. Hoy día se maneja toda la actividad económica con empresas. Ahí una de las fallas de la Constitución boliviana, y lo ha dicho nuestra amiga América, lo ha hecho con claridad cuando habla de los articulados de la propiedad comunitaria. No, hoy día todo se funciona en base a mercados y a empresas. La empresa es la unidad celular de una economía de mercado. Las empresas son las que crean las riquezas. Pero luego viene la decisión de la sociedad, es la sociedad que decide, ¿esa riqueza es para todos o es solamente para un señor Patiño? Eso lo decide la sociedad. La sociedad acepta de buena gana o de mala gana, acepta y así se hará. Toda la riqueza es para el señor Patiño y nada para el resto. Entonces, eso es una repartición individualista. En cambio, la repartición igualitaria es esta, que les pongo en la fórmula. La totalidad de la riqueza en tiempos modernos es el PBI. Al PBI le descontamos la masa de salarios que se paga a todos los obreros, nos quedará pues las ganancias de las empresas, de la totalidad de las empresas. Esa totalidad de riqueza neta la dividimos entre el total de la población que es N.
Y ahí nadie, desde que nace hasta que muera, tendrá una R chiquita que se llama remuneración de base. Eso es lo que crea lazos de sociedad, de comunidad. No es la tierra cultivable la que crea, es la repartición más o menos igualitaria. Y una vez que tenemos la repartición igualitaria, con la repartición igualitaria, para que esta repartición igualitaria, que es una decisión de sociedad, solamente decisión, volátil, es necesario algo concreto para solidificar, y es la propiedad comunitaria. Es la propiedad, ya es la ley, el derecho. Hoy día estamos pensando cambiar las cosas en función al derecho, no es así. El derecho no cambia nada, es un papel muerto. Podemos tener 100 constituciones de las más bonitas, no sirve para nada, para nada. Lo que sí concretiza es la repartición igualitaria, una decisión de sociedad que debe estar justificada, plasmada por un derecho que es la propiedad comunitaria. Cuando se llega a la propiedad comunitaria y con una repartición igualitaria, tendremos la igualdad económica. ¿Qué es lo que queremos? Que toda la sociedad, ¿se acuerdan de la fórmula? Estamos hablando de N, la totalidad de la población. No me interesa si es aymara, quechua, no me interesa nada de eso, lo importante. Exacto, exacto, quisiera desarrollar esta imagen importante, porque cuando tenemos una repartición igualitaria de la riqueza creada, y que se justifique en el tiempo y se perenice en el tiempo a través de una propiedad comunitaria, podemos llegar a decir que estamos ya en una igualdad económica, porque la totalidad de la riqueza pasa a las manos de las personas, al bolsillo de la gente. No tienen nada que hacer los políticos, no tenemos que pedirles nada a los políticos. En los pueblos originarios del Tahuantinsuyo no tenía el jefe, la mauta, no era el que repartía y daba de su bolsillo, no, era cada uno lo tenía al frente. Y hoy día en una economía de mercado es mucho más claro esto. La totalidad de la riqueza la dividimos entre todos, una ecuación matemática muy simple, y luego con la propiedad comunitaria eso perdura en el tiempo y nos da una igualdad económica. Y algo más, con la propiedad comunitaria podemos hacer nosotros las empresas país. Esta es mi propuesta fundamental. Hoy día lo que tenemos que hacer son empresas país, que tienen este doble contenido, que son a repartición igualitaria y son de propiedad comunitaria. Las empresas país pertenecen al país y no pertenecen a ninguno. Pertenecen a la totalidad de la población y a ninguno en especial. Esa es la característica esencial de la riqueza de nuestro pasado tahuantinsuyano. Yo diría, con más precisión, de los pueblos originarios del Tahuantinsuyo. Entonces, fíjense, cuando tenemos la repartición igualitaria y la propiedad comunitaria, podemos tener una igualdad económica. Y estos dos elementos permiten algo que los economistas lo saben, pero no se le viene a la cabeza para resolver problemas. El único que lo utiliza, los únicos que lo utilizan son los gobernantes, como hemos tenido en el Perú, seguro que también en Bolivia, que han comenzado a hacer la emisión monetaria en cantidad y venía la inflación y el país iba al piso. Pero los americanos son más inteligentes en esto. Obama, ¿qué hizo con la crisis de 2018? Sacó más de 780.000 millones de dólares para resolver ese problema de la subprime. ¿De dónde lo sacó? ¿Del presupuesto? No, si en el presupuesto no estaba previsto, la crisis no estaba prevista. Lo sacó digamos así, del sombrero, pues. Lo sacó con la maquinita. Eso es posible. Hoy día nosotros tenemos los pueblos pobres que dicen no son pobres, pueden generar un financiamiento ilimitado y gratuito para y única y exclusivamente generar empresas que se llamarán empresas país. Ahora, si tenemos esas dos condiciones, igualdad económica y financiamiento ilimitado, estaríamos llegando a una de las nociones más sublimes que ya nos habló Marx, que ya nos hablamos por todos los días, la igualdad de oportunidades. Todas las personas, desde que nacen hasta que mueran, tendrán una remuneración de base, según la fórmula, y además tendrán el financiamiento ilimitado para desarrollar sus potencialidades. No tengo que ir al banco a endeudarme, no, va gratis. Es el país que lo pone, porque el resultado será del país. Es simple. Y eso genera financiamiento ilimitado. No tenemos por qué ir al Banco Mundial y a otros países a pedir prestado. Es uno de los grandes negociados. Son negociados a ese nivel de financiamiento. Y nosotros, estúpidos, seguimos avalando ese tipo de comportamiento de los gobiernos, cuando nosotros como país
tenemos financiamiento ilimitado. Entonces, en base a esa actividad socioeconómica, tal como lo he mostrado, con repartición igualitaria, propiedad comunitaria, financiamiento ilimitado, que todo es una base económica, podemos generar una nueva sociedad. Una sociedad que sale de eso, justamente, y ahí Marx era perfecto. Las condiciones materiales de existencia determinan la superestructura. Si nosotros no podemos cambiar la superestructura, si las condiciones materiales de existencia son las mismas, ¿qué nos sirve una gran constitución plurinacional si mantenemos las mismas condiciones en donde Patiño sigue siendo rey? Tenemos que cambiar la base económica. Y al cambiar esa base económica, eliminamos que los políticos manejen el dinero, porque son la gente que tendrán el dinero en su bolsillo, son la gente que directamente tendrán un financiamiento ilimitado para el desarrollo de sus potencialidades, las empresas tendrán el dinero para los proyectos que quieran desarrollar o crearse, y eso permite, un ratito, volvamos a la imagen anterior, por favor, a la imagen anterior, exacto. Eso va a permitir las dos características principales de las nuevas instituciones. Las nuevas instituciones a crear tendrán que tener estas dos características fundadas justamente en esa base nueva socioeconómica. Una organización simple dentro de un mundo complejo. Una organización simple dentro de un mundo complejo. Cada actividad determina su organización. Y ahí salimos de la democracia representativa, en donde hay que elegir a gente para que ellos digan, no, nosotros tenemos el dinero, nosotros queremos hacer un puente, y nosotros vamos y decimos, acá está el dinero para que se haga el puente. O en términos más concretos viene el financiamiento paga eso de dinero y sale. Un ratito, un favor a la imagen precedente. Y la segunda característica son las decisiones a un solo nivel. Nosotros siempre hablamos de descentralización cuando siempre la decisión es tomada por el presidente de la República. Incluso en el Poder Judicial, ahí Magalí es experta en eso. Todos los juicios en donde se resuelven, en la última instancia. Por eso es que hay una tremenda corrupción. En un proceso descentralizado, la decisión se resuelve en la primera instancia, porque las siguientes solo son de coordinación. Por eso las decisiones son a un solo nivel. Esas son las dos grandes características de las instituciones a venir y las que debemos crear desde ahora. La siguiente imagen. La siguiente imagen, por favor, Magalí. Bueno, entonces ahí, te pasaste uno, la anterior, por favor. Ya, ahí tendríamos instituciones, por ejemplo, estoy dando la siguiente imagen, por favor. Hay algunos ejemplos de las nuevas instituciones. Antes. Exacto, un sistema financiero descentralizado. Ahí el Banco Central de Reserva no tiene que hacer nada en las decisiones de cuánto dinero se da, a quién se da, no tiene nada que hacer. Existirá, pero para solamente hacer las cuantificaciones y las estadísticas. La propiedad comunitaria es una nueva institución a generar en el sentido que he propuesto, no en la forma en cómo está en las constituciones plurinacionales. La empresa país es una empresa país, es una empresa privada. Es una empresa del pueblo, pero es una empresa privada, manejada en términos estrictamente privados, para que exista la plena independencia entre esa empresa y el gobierno. Hoy día las empresas públicas son manejadas por el gobierno, por eso que viene la corrupción. Tiene que haber una economía de mercado sana, esas empresas son privadas, incluso habrá como estas que son de propiedad comunitaria. Luego la remuneración de base es una nueva institución que va a ver que todos desde que nace tendrán una remuneración. Eso no tiene nada que hacer con el trabajo. Mucho se está peleando últimamente sobre esta norma, pero el concepto es un poco diferente, que lo están haciendo en Europa, en Estados Unidos. En algún sitio ya lo han instalado, como en Ottawa, por ejemplo, ahí entonces, en Alaska, ahí está instalado y eso de la remuneración de base, pero con los términos que ellos proponen. Y luego un ejemplo en el Poder Judicial es el juicio por jurados. El juicio por jurados que Estados Unidos lo maneja. Eso no es de los ciudadanos, es de lo que lo hace la justicia y a un solo nivel. Ahí se decide y punto. No tenemos que ir a tantas instancias que viene la corrupción. Y bueno, la siguiente imagen para terminar. Vamos en tiempo. Ya, justo para terminar. ¿No? Entonces el gobierno, ya lo verán ustedes acá, el gobierno es de otra naturaleza. Tiene una base económica completamente diferente
las instituciones son diferentes y el gobierno es diferente. El gobierno, el presidente de la República no tiene nada que hacer con el dinero. No necesitamos de congresistas, es como llamamos en Bolivia, no necesitamos, y esas autoridades no tendrán ninguna intervención en la actividad económica y en el reparto del dinero. Pues yo no estoy hablando yo no hablo de redistribución, de distribución, yo estoy hablando de repartición en la base, repartición de la riqueza creada. Muchas gracias. Gracias.